Padre, te damos gracias por este momento que podemos reunirnos aquí en este lugar, que te ha placido a ti separarlo para que aquí se dé a conocer, oh Dios, tu palabra, y que tu palabra fluya, corra igual que tu espíritu. El Parque Santana, gracias por cada uno de mis hermanos que tú congregas en este lugar para escuchar tu palabra y asimismo que reciban la vida que viene de Cristo por medio de ella, porque la palabra de Cristo, oh Dios, nuestro Padre, es vida y es espíritu. Nos presentamos ahora delante de ti en el nombre de Jesucristo para que tú nos ayudes en todo lo que hemos recibido con la exposición de tu palabra en boca de tu siervo Daniel. Trae para nosotros sabiduría y inteligencia, para nuestro hermano la gracia, para que tu Espíritu de Dios fluya y venga vida de parte tuya a través de la exposición de tu palabra. Sea tu nombre glorificado en medio nuestro, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gran privilegio y honor por estar hoy aquí. De hecho, lo confieso, yo creo que una de las cosas que suelen sucederle más a cada persona que tiene este compromiso de tener que exponer la palabra de Dios es que suele a veces dar nervios o temor o miedo, pero son cosas que hay que vencer, y más cuando entendemos para quién lo hacemos. Porque si lo hacemos para el Señor, aunque obviamente da nervios tener que hablar en público, cosas así, pero es de lo más hermoso que puede haber cuando se trata de compartir la palabra de Dios. En estos días, bueno, les comento que pues muchos quizás no me conocen, pero tuve el privilegio de estar el día en que se inició este proyecto aquí, eso fue en el mes de diciembre, junto con un pastor. Ese día vine entre el grupo, los pocos que estuvimos allí, y fue allí donde el Señor puso en el corazón del pastor Emanuel el deseo de desarrollar este proyecto que se está desarrollando. Bueno, ese día también tuve ese privilegio de participar allí, también me gustó mucho, y desde que él tomó la decisión yo le dije, pastor, yo lo voy a apoyar allí en lo que pueda, ¿no? Porque a veces por cuestión del trabajo pues no puedo venir, no puedo asistir, pero mientras estoy aquí procuro venir los días sábados a acompañarlos también. Pero tenía este deseo también de poder compartir la enseñanza. Y esto me recuerda, porque en diferentes ocasiones y periodos de mi vida me ha tocado fungir como maestro de la palabra para alumnos, pero cuando hablo de alumnos no me refiero a niños, sino de todas las edades, porque cuando la gente llega a una iglesia por primera vez o que comienza este nuevo andar, esta nueva vida, llegamos en diferentes edades, en diferentes tiempos de la vida, y entonces en un mismo salón de clases convergen jóvenes, mayores, personas, adultos mayores, pero la palabra siempre es la misma para todos. Eso no tiene nada que ver con la edad, y desde allí quiero arrancar la enseñanza de hoy, y es tratar de lo que es ser una nueva criatura, porque es algo bien interesante, pero de las cosas que he notado es que casi no se enseña, y cuando no se enseña eso correctamente, la persona, el creyente o el que está iniciando este nuevo andar, carece del conocimiento y de las herramientas necesarias para saber cómo afrontar esa nueva vida, porque seguimos lidiando con los mismos problemas de malos pensamientos, de locura, de pecado, de tentaciones. Seguimos normal, porque eso es parte de nuestra vida de ser humano, la vida de hombre, de mujer. Cada uno tiene sus problemas con los cuales lidiar. De las cosas que Dios hace cuando transforma a una persona, hay cosas que Él las quita de raíz. Yo lo experimenté, y todos los que han pasado por este proceso también son testigos de eso. Hay cosas que Él las arranca de raíz, pero hay otras cosas que no, que nos las deja para que nosotros sencillamente lidiemos con eso. En principio fue parte de mi confusión cuando, después de un tiempo de ese nuevo nacer, y eso tan bonito y tan hermoso, a los días me doy cuenta que yo todavía tenía problemas del pasado, esos malos pensamientos, de esas cosas. Y dije, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo pensaba que todo había sido quitado, que había pasado a ser una nueva criatura, pero me doy cuenta que no. Entonces ya comencé a aprender, hay cosas con las que yo mismo tengo que luchar. Y entonces ya en ese proceso uno comienza a andar y a lidiar y a estar siempre en esa posición de guerra para no dejarse vencer por lo malo, por la maldad. Entonces va uno aprendiendo estrategias, pero esas estrategias siempre están en la palabra de Dios.
aquí es donde vamos a encontrar las herramientas, las armas. Un pasaje dice: las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, esas son las armas de las cuales nosotros tenemos que vestirnos, ¿no? La palabra de Dios y muchos otros elementos que necesitamos. Entonces, quiero iniciar por aquí, y para eso hay un libro en la Biblia que fue escrito por el hombre más sabio. Ustedes todos lo han oído hablar de él, el rey Salomón. Él escribió el libro de los Proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés. 3 libros excelentes, pero vamos con el Proverbios 1. Me gustaría todo el capítulo 1, quienes tengan Biblia, por favor, búsquenlo. Proverbios capítulo 1, y mientras lo buscan, les doy un consejo que yo lo tomé cuando escuché ese consejo, y es que así como el libro de Proverbios se compone de 31 capítulos, y generalmente nuestro calendario cronológico consta más o menos de 30, 31 días, 28 cuando es febrero, pero un buen ejercicio es por lo menos comernos un capítulo por día, como mínimo, porque lo correcto es que estemos continuamente expuestos a la palabra de Dios, o sea, leyéndola, consumiéndola, grabándola en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. En la medida que logremos llenarnos de la palabra de Dios, va a ser más difícil que esos pensamientos que antes nos dominaban y nos gobernaban vayan a poder tener lugar en nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de la palabra de Dios. Entonces, es muy bueno tomar esa disciplina todos los días, pero hoy día contamos con otra grandísima herramienta, que es la tecnología. Uno en su celular busca ahí, es fácil darle la orden o buscarlo, escribirlo, libro de los Proverbios hablado. Yo lo busco dramatizado y sale el audio, y mientras uno está caminando, trabajando, lavando la loza, haciendo los oficios de la casa, lo que sea, está uno oyendo palabra de Dios, palabra de Dios, y se va llenando, se va llenando. Este libro, como inicia, pareciera que se está dirigiendo más que todo a los jóvenes, pero en general podemos decir, como hace un momento atrás, es a todo recién nacido. No importa la edad en que uno llegue a este conocimiento, a esta experiencia de nacer de nuevo, de conocer a Dios, de rendir nuestra vida a Jesucristo, ese es el momento que nos tocó. A mí me tocó eso a los 27 años, ya hoy día son 58 años, pero a esos 27 años yo, de algo que me lamenté fue no haberlo hecho antes, porque mucho tiempo atrás, constantemente, de una u otra forma se me invitaba a eso, y yo no puedo, eso no es conmigo, eso yo no, y rechazaba, llegué a rechazar en formas extremas, que no las voy a contar aquí en público, pero de verdad en circunstancias extremas, donde había que hacerlo o adiós. Pero Dios en su misericordia me concedía vivir y tuvo paciencia hasta que un día no pude correr más y ya me rendí y comenzó esa nueva experiencia, y ahí me di cuenta que la embarré habiendo esperado tanto tiempo para algo tan hermoso, porque no hay nada como vivir en Cristo, vivir en la palabra. Eso es lo más hermoso que puede haber, pero solamente lo podemos distinguir cuando estamos allí. Si no estamos allí, siempre estamos rechazando, pensamos que eso es muy exagerado, muy fanático el asunto, es de gente locos o cosas por el estilo, y rechazamos, nos estamos privando de la mejor vida que puede haber, que es la salvación. Claro que sí, la vida en Cristo. Entonces vamos a leer el capítulo 1 y de allí vamos a tratar de desglosarlo un poquito para aplicarlo a nuestras vidas, que es de lo que se trata. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo creo que si leemos todo el capítulo va a ser mucho material para hoy. Suficiente con estos primeros 7 versículos para avanzar lo más que podamos, que el tiempo vuelve. Como mencionaba al principio, pareciera que se está dirigiendo más a los jóvenes, que dicho sea de paso,
qué bueno, yo creo que aquí la mayoría de nosotros podemos retroceder el cassette y darnos cuenta que tuvimos esa oportunidad cuando jóvenes para haber tomado mejores decisiones y no lo hicimos. Y dejamos pasar esas oportunidades. Ya llegamos a un punto donde solamente si volteamos a ver para atrás, ni modo, ya decimos ya que ya pasan las oportunidades para haberlo hecho diferente como lo hicimos. Pudimos haberlo hecho mejor. Pero de lo bueno con Dios es que no importa el tiempo en el que hubiera importado mucho para nosotros, pero en su gracia y misericordia no importa el tiempo en que llegamos a este conocimiento, porque ese es el tiempo agradable y perfecto de Dios para nuestras vidas. El asunto es qué vamos a hacer ahora, a partir de ahora que hemos llegado a este conocimiento, que hemos llegado a entender esta realidad. ¿Basado en qué? Basado en que conocemos la realidad que vivimos, la desperdiciamos, no la aprovechamos bien. Pero aún nos resta un poquito por vivir, porque todavía estamos con vida. En una ocasión, me viene esto a la memoria, hace ya bastantes años, unos 25, más o menos 30 años atrás, hubo un vuelo de SAM, cuando existía esa aerolínea, SAM. Yo viajaba con mucha frecuencia y estaba inscrito en ese vuelo por más de una semana, más días. Pero fui corriendo el pasaje, llamaba a la agencia de viajes, que era, a lo mejor usted llegó a conocer Viajes El Chaday, Viajes El Chaday, la hermana Irma. La llamé y le dije, hermana, por favor, faltando un día para ese vuelo, por favor, córramelo porque me sucedió algo que, bueno, me complicó el asunto y ¡pum! Lo corrió un día. Y un amigo, comerciante, que también tenía que viajar, fue corriendo. Tenía que haber viajado antes, pero lo fue corriendo hasta que cayó en ese vuelo. Y yo que iba en ese vuelo, lo corrí un día antes, lo corrí para un día después. Despegó ese avión y se estrelló. Eso fue una historia que yo creo que todos la recordamos, todos murieron allí. A mí eso me impactó. Yo al día siguiente pues viajé porque tenía que ir, pero impactado porque varios amigos, colegas, comerciantes, gente conocida viajaron ahí y se mataron. Pero cuando yo estoy allá, cuando ya llegué a mi destino y esa noche recuerdo que yo estaba bastante dolido por todo eso. Lo uno, ver cómo me había sido librado pues de haberme ido ahí, porque estaba inscrito ahí, pero ese bueno, me he ido ahí. Y no me fui, pero otros que no tienen nada que ver se fueron allí y adiós. Dentro de ellos un amigo, un paisano que había estudiado para ser cura. Cada vez que nos encontrábamos nos agarrábamos a hablar de la palabra porque él conocía mucho, pues yo también ya venía andando en este camino. Y él se fue y el hombre se perdió porque él se había apartado, ya estaba en otro tipo de vida. Y eso me impactó tanto, y en esa noche recuerdo que yo estaba sentado así en la cama y con la Biblia en las manos. Y yo le dije al Señor, háblame. No soy de hacer mucho eso, de que hablan y buscar al azar, no, pero sabes lo dices. Y el Señor, dame una palabra porque yo me sentía muy mal. De repente recuerdo que yo abro la Biblia así y me sale un texto que dice, porque aún hay esperanza para los que están entre los vivos. El texto continúa, no lo recuerdo completo, pero eso me impactó. Porque dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Nosotros estamos entre esos vivos, hay esperanza. Pero ¿hay esperanza de qué? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿De qué? Les voy a decir de qué suele suceder más, donde se enfoca nuestro interés en las cosas que este mundo promueve, que este mundo promociona, que nos vende la idea. Tú eres feliz si obtienes esto. Tú vas a tener contentamiento si alcanzas esto otro, y si no lo alcanzamos, entonces vivimos amargados, tristes, vivimos en una condición de incapacidad mental. Es un gran error y una gran mentira. La esperanza radica en conocer a Dios y en poner cuentas con Dios, porque todos vamos para ese destino de los del avión, nada más que en un determinado momento para cada uno, pero todos vamos para allá. Entonces, ¿cómo debemos nosotros aprovechar eso que se nos está dando, que es la esperanza mientras haya vida? Aquí nos lo está enseñando
el proverbista, que es a través de poner en ejercicio esto que él nos está enseñando. Voy a volver a repetir estos ya con un poquito más de información sobre el tema. Yo creo que lo vamos a poder internalizar mejor. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Yo me atrevo a decir que, si no todos, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, recibimos todo ese adoctrinamiento en la casa. No hagas esto porque te va a ir mal. Haz esto otro para que te vaya bien. Todos. Ese es el trabajo de los padres. Corregir, disciplinar, castigar. Eso es lo que ellos hacen. ¿Para qué? Para que seamos mejores individuos y personas. De eso se trata. Lamentablemente en algunos hogares de pronto no tanto, pero algo la mamá, el papá estuvieron ahí tratando de enseñarnos a bien. Para otros contaron con esa dicha y fortuna de haber tenido unos padres bien comprometidos y procuraron enseñarles bien, pero tampoco eso es garantía de que el hijo haya aprendido, porque si al final le da la gana irse por su camino torcido, pues ¿qué se puede hacer? Pero recibió la enseñanza, recibió la instrucción. Ahora, como recién nacidos, y en el tiempo que estamos en ese periodo, que ya somos adultos, donde podemos ver hacia atrás y decir, hombre, definitivamente ya no la hice, pude haberlo hecho mejor, pero estoy frente a la oportunidad de hacerlo de la mejor manera. Y esa mejor manera no puede ser con los criterios que nos traza este mundo, a la manera del mundo, no, sino de la manera como Dios nos lo establece y nos manda. Porque todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra es para nuestro bien. Es lo único. Todo lo que Él quiere es bendecirnos. ¿Y cómo nos bendice Él? A través de que nosotros seamos obedientes. Porque esa es la manera. Él no nos puede bendecir a nosotros a través de que yo haga lo que yo quiero, porque yo pienso que así es mejor, o porque a mí me gusta más de esta manera. Entonces yo lo voy a hacer así, a mi manera, y que Él me bendiga. Eso no funciona así. No es de esa manera. Entonces creo que es muy oportuno que como grupo que estamos iniciando, aunque seamos mayorcitos o muchos sean mayorcitos, no mermen ni devaloren la palabra, el consejo de Dios, porque sería una gran insensatez. O sea, lo correcto es darle el crédito que la palabra de Dios merece. Pero ¿cómo le damos el crédito? La ponemos por obra. ¿Cómo la ponemos por obra? Si somos obedientes. Y parte de esa obediencia es comerla. Pero en el proceso de comer también tenemos que saber meditar, que viene siendo como la parte de cuando se digieren los alimentos del organismo, que se separan. Bueno, lo mismo hacerlo aquí en la mente. Digerir es meditar en la palabra, pensar en ella, ponerla por obra, cada día. No solamente cuando nos congregamos o nos reunimos, no. Sino cuando el tipo que iba conduciendo mal resultó que me dijo un palabrón y yo, ¿cómo voy a reaccionar también yo? Pues de la misma forma, no, poner por obra la palabra, que Dios te bendiga. O sea, actuar de una forma totalmente diferente como normalmente lo haríamos, en esa humanidad carnal y que no, que yo soy también y que no. Ahora hacerlo como el Señor manda. Algo que a mí en lo personal me está impactando desde hace ya un buen tiempo es un consejo de Jesús que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben que eso cómo nos hace tanta falta en estos tiempos la mansedumbre y la humildad? Porque si cada uno de nosotros somos conscientes y nos examinamos, no toleramos que otro nos venga a venir a confiar, ni que alguien nos vaya a jugar vivos. Esas cosas no, que me va a coger de bobo a mí, ¿qué le pasa? Vamos a ir reaccionando de una vez. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de aprender a ser como Él dice que aprendamos de Él, a ser mansos y humildes de corazón. Y se puede. Les digo que se puede. Si uno se propone, voy a trabajar en esto, y vamos a ser probados.
Porque la única forma de uno poder avanzar en algo como eso, de adquirir mansedumbre, de adquirir humildad, la única manera es a través de la prueba. Porque si no, ¿cómo? Yo no puedo aprender a ser humilde y manso en un ambiente donde todo sea color de rosa. Eso no tiene nada que ver. Es un ambiente donde hay hostilidad, donde hay la aflicción, la prueba, los golpes. Ahí es donde yo voy a darme cuenta si verdaderamente estoy aprendiendo a ser manso y humilde. Es la única manera. Y solo lo logramos si nos comprometemos. Pero hay que trabajarlo conscientemente. Al principio algunos dirán, este bobo, mira cómo se deja. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa cuando digan esas cosas? No me interesa. A mí lo que me interesa es agradar a Dios. Que Él vea que yo estoy procurando obedecerlo, seguirlo, imitarlo. Porque es que ese es el consejo que Él nos da. Va a poner un poco esa misma vara, pero más alta. Él dice en otra porción más avanzado, dice el Señor Jesús, dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Imagínense, ella no la puso bien alta la vara, porque cuando Él dice, síganme, ¿hacia dónde iba el Señor Jesús con su cruz? Es muy interesante ver eso, para poder entender a lo que Él nos está invitando. Cuando lo primero nos manda, niéguese a sí mismo. Luego, tome su cruz, o sea, sepa que ahí es un camino de sufrimiento, y luego nos dice, y siga. ¿A dónde? Él iba para el Gólgota, a ser crucificado. ¿Te imaginas esa invitación? La invitación que nos dice es, vístanse de ese carácter capaz de ir hasta ese punto de morir por causa de Cristo. O sea, el Evangelio, oyendo y obedeciéndole. Pero ¿cómo sería la instrucción del mundo para nosotros? ¡Ey, juega vivo! ¡No te dejes! Tú tienes que ser más astuto. Miren, es totalmente lo opuesto. Son dos caminos totalmente opuestos. Por eso es tan necesario que este tipo de reuniones nos sirvan para ir creciendo, ir entendiendo cómo es el mecanismo al que Dios nos está llevando, al que Dios nos está guiando. Es muy importante que entendamos esto porque solamente en la medida que logremos la palabra lo llama asirnos, o sea, como abrazarnos de esa verdad, abrazarnos de la palabra, en esas mismas medidas que vamos a estar más solos. Es como si estuviéramos echando raíces, así como un árbol, una plantita que se siembra y comienza a echar raíces y luego va creciendo y va siendo fuerte. Su fortaleza que vemos hacia arriba depende de cuánto esté enterrada hacia abajo sus raíces, porque eso es lo que la sostiene. Lo mismo hacemos nosotros cuando ponemos por obra el leer la palabra, el estudiarla, el meditarla, el guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, o sea, vivirla. Eso quiere decir que estamos echando raíces, pero en la palabra de Dios. Cosa que cuando van a venir esos vendavales, dice un pasaje que el hombre necio edifica su casa sobre la arena. Imagínense la arena, una tierra movediza. Pero el hombre sabio la edifica sobre la roca. Sabemos que la roca se refiere a Jesucristo. Pero ahí donde el hombre es sabio, y es de lo que estamos hablando de sabiduría, allí es que le edifica su casa. ¿Por qué? Porque dice que cuando venga el viento, cuando sopla el viento contra aquella casa que fue construida sobre la arena, se va a destruir. No tiene solidez, no tiene firmeza, no tiene profundidad. Pero cuando ese mismo viento sopla sobre esa casa que está edificada en la roca, no la va a poder sacudir. A propósito, anoche a lo mejor sintieron el temblor. ¿Sí lo pudieron sentir? ¿Pastor, usted sintió el temblor? Pastor, no, la podemos en esa vuelta. No, yo veo, pues eso fue fuerte ese movimiento. Sí, eso. Pero así mismo es, si estamos firmes en la roca, que si vengan ofensas, que si vengan las pérdidas, que si vengan lo que venga, lo vamos a recibir con ese amor del Señor. Como el caso de Job, yo creo que lo han oído porque es toda una leyenda el caso de Job. Job viendo dijo, Jehová dio, ustedes conocen la historia, no es el tiempo ahora para contarla, pero qué bueno que él dijo cuando su esposa lo confrontó, no lo confrontó, sino que
Dijo Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea. O sea, allí, y si nosotros aprendemos de hombres como esos que están aquí en la escritura, es precisamente para que vivamos con esa confianza, con esa tranquilidad, con ese descanso y con ese gozo. Porque al final miren cuál fue el resultado de Job, muy superior a lo que había sido antes. Y es así mismo lo que está prometido para nosotros. Y no lo voy a pintar en este plano de esta vida, de lo que nos resta por vivir, que vamos a prosperar, como algunos están por ahí enseñando esa doctrina de la prosperidad y de que vamos a poseer el mundo. No, nada que ver, eso no, bíblicamente eso no está ahí. El Señor nos está hablando de cosas eternas, para la eternidad, no para ahora, por un poquito de años que nos resta cada uno por vivir, ¿no? Esto es pasajero, esto se va a acabar, a cada uno nos va a acabar. Lo que tenemos es que vivir bien este periodo que nos resta, pero bien para ir a su presencia. No vivir bien para yo andar pues en deleites, en placeres, no. Vivir bien pero para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él. Yo les animo que tomen esa disciplina de leer este libro de los Proverbios. Es muy fácil, un capítulo por día. Pero ahora en el celular lo ponen el audio y uno está hoy, memorizado. Ahí vamos a aprender tantas cosas para vivir, cosas prácticas. Un pasaje por acá, para enfatizar un poquito este versículo que dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Miren, una de las cosas que están ocurriendo en estos días, con todo lo que nos están adoctrinando, es que se está perdiendo el sentido común. Hoy día ya el sentido común ni siquiera se menciona. Yo creo que eso no es un tema de los jóvenes. Cuando nosotros éramos más jóvenes, yo recuerdo que eso sí nos hablaba, no tiene sentido común, ¿qué le pasa? Eso ya casi no se menciona. El sentido común ya es algo como raro. Pero en la práctica, el sentido común ya casi no se ve por ningún lado. Ahora son cosas totalmente fuera de orden, fuera de lugar, cosas ilógicas. Eso es lo que se llama el relativismo. Quizás no se le ha hablado acerca de lo que es ese relativismo que ha entrado, y eso es lo que ha desplazado el sentido común. El sentido común nos dice las cosas que son común y corriente, para decirlo de la forma más sencilla. Pero ¿qué es el relativismo? El relativismo es otra cosa. Es que si para él ese asunto es bueno, no importa que para el resto sea malo, para él es bueno, y eso es válido. Eso va de frente con el sentido común, porque si el sentido común nos dice que si algo es malo, porque está malo de acuerdo a lo que es la moral, la ética, lo honesto, lo justo, lo puro, está malo para todos. No solamente eso está malo para ustedes, para mí no. Eso se llama relativismo, y con eso es que nos han inundado desde la televisión, los medios, por todo lado. Por eso es que ya no oímos hablar del sentido común. El sentido común es lo más común que se ha perdido, eso ya no existe. Pero nosotros no podemos aceptar eso porque esa sea la moda. No, las cosas siguen siendo tal y como Dios las estableció, solamente tenemos que obedecer. Por eso es tan importante aprender sabiduría, para no dejarnos enredar, para no perder el norte, para saber tomar los consejos de Dios, ponerlos por obra, y vamos a vivir mucho mejor. Vamos a tener unos minuticos más, así que bueno, vamos a avanzar un poquito más dice, el principio de la sabiduría, el versículo 8, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Era lo que les comentaba en mi vida propia, todo ese tiempo que estaba rechazando, que también lo han hecho, yo creo que todos ustedes también lo hemos hecho, de rechazar, siempre se nos invita a este camino, porque gracias a Dios en Panamá tenemos ese gran privilegio de que esto se puede hacer. Hay países donde esto sencillamente es imposible que se haga. No se puede predicar, no se puede hablar las cosas de Dios, para nada. Pero aquí todavía tenemos ese gran privilegio.
nosotros que nacimos en este medio hemos tenido muchas oportunidades, pero ¿qué hemos hecho todo el tiempo? No, sí, después, más adelante, yo quiero vivir mi vida ahora a mi manera y rechazamos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Difícilmente uno atiende a esas invitaciones, porque uno no quiere eso, sino que uno quiere su vida loca. Pero los sabios hacen lo contrario. ¿Y dónde nace la sabiduría? Esto es muy importante, y si el Señor nos lo puso allí para aclararlo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Es allí donde inicia. Porque si yo quiero de verdad agradarlo a Él y quiero aprender, mi deber es primero que todo respetar sus ordenanzas, sus leyes. Si Él me dice no robarás, no robar, no matarás, no matar, no codiciar, no, o sea, para eso estableció los 10 mandamientos, que en realidad son 11, y es muy bonito saber el 11º mandamiento, ¿no? Que es un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, cosa que tampoco lo hacemos, porque somos muy egocéntricos, somos muy ególatras, o sea, primero yo, para mí, y nos olvidamos de eso de amar al prójimo. Pero el Señor nos plantea, hay un nuevo mandamiento. En todo eso, si yo quiero en verdad agradar a Dios y adquirir sabiduría, voy a obedecerlo. Eso es temor a Dios. El temor a Dios es agradarlo a Él, obedecerlo a Él y honrarlo a Él. Que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para la gloria de Dios. No se logra eso de un día para otro, pero sí se inicia con un paso, como se inicia un viaje. Primer paso, segundo paso, tercer paso. O sea, lo importante es comenzar a caminar ese camino que nos invita a vivir. Y el principio inicia por allí, por el temor a Dios. El Señor, que todo lo sabe y lo conoce, Él ve nuestros corazones y ve esa disposición y ese anhelo y deseo. Él se va a encargar de cada día darnos más de esa sabiduría que nos va a ayudar a andar en el camino correcto y tener una mejor vida. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza, por la exposición de nuestro hermano y su disposición, además de la exposición. También quiero dar gracias públicamente acá a los jóvenes que están con la percusión y su